En este capítulo conoceremos a Alfonso Urrea, a quien todos conocemos mejor como Foy. Conocerlo es aprender de una buena dirección de empresas familiares. Dirige una empresa de 100 años, dirigida por la tercera generación y preparada para la cuarta y para la quinta generación. Foy dirige bajo una filosofía personal y empresarial que tiene mucho fondo. Para que nos vaya bien, nos tiene que ir bien a todos. En este capítulo conocemos mejor a Foy y conocemos a fondo cómo es un ejemplo de dirigir empresas familiares ya después de décadas de existencia y prepararla para las siguientes. Que lo disfruten. Me senté en el escritorio y me puse a llorar. Dije que este barco se está hundiendo y estoy solo remando y no es posible que nadie al día siguiente del anuncio no digan, oye, pues nos vamos a poner las pilas, hay un nuevo patrón, ¿no? Todo lo que te propones se puede lograr, todo. El chiste es tener muy claro tu propósito, tener tenacidad, tener pasión, y por eso a las personas las identifico en 4. La aptitud, la actitud, los conocimientos y la confianza. Oye, acabamos de tener un ataque ransomware. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Primero de entrada dices, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué es ransomware? O sea, y me dice, oye, parece ser que tenemos 34 servidores comprometidos, secuestrados. Y nos están pidiendo, eran $1.5 million por servidor. Wow. Con un reloj que dice que en 24 horas se va el doble. Te esperamos cada 15 días. Nos puedes seguir en los canales de YouTube, Spotify, Instagram y TikTok de YPO México para escuchar este y todos nuestros episodios. Este episodio de YPO Cast México es presentado por London Consulting Group, firma global especializada en eficiencia operativa y rentabilidad. Su enfoque en optimización genera un retorno promedio de 5-1. Conoce más en www.londoncg.com o contacta a Luis Ortiz, CEO México, en luis.ortiz@londoncg.com. Hola, ¿qué tal otra vez? Bienvenidos a un capítulo más de esta tercera etapa de nuestro podcast que ha causado mucho interés y me da muchísimo gusto. Soy Sergio Fonseca, miembro de YPO México Gold, y pues encantado de estar aquí otra vez con ustedes. Pero bueno, conforme avanzamos en esta aventura, entendiéndonos más como YPOers, aprendiendo más y más de cada uno de los que se han aventurado a estar aquí con nosotros y cuestionarlos con el objetivo de conocernos mejor. Recuerden, en YPO nos conocemos mucho como empresarios en estas aventuras de la empresa, pero poco por lo que hay detrás de la persona, y ese es el objetivo de por qué estamos aquí. Y hoy, con un honor enorme de tener a alguien que hasta famoso se ha vuelto. Hoy tenemos con nosotros a Alfonso Urrea, mejor conocido por los cuates como Foy. Y Alfonso es director general de la división de herramientas del grupo Urrea. Él es YPOer en Guadalajara y ha sido YPOer en Guadalajara desde hace 25 años, un poquito más. También ya llegó a ser el chair de aquel capítulo en el 2007. Pero más que por eso, bueno, ya con eso es muy famoso Foy Urrea, especialmente en Guadalajara, pero se ha vuelto más famoso por sus conferencias y por su libro. Foy ha sido invitado ya por muchos escenarios, foros, podcasts, a presentarse por lo que él ha aprendido y él ha aportado con respecto a empresas familiares. Entonces, además de muchas conferencias, publicó hace como 5 años este libro que tengo en mano, Vivir, Trabajar y Crecer en Familia. Y es, como lo dice también en el subtítulo, un modelo de gestión e institucionalización. Podríamos haberlo llamado todo un camino en la institucionalización de empresas familiares. Y habiendo hecho lo que tenía que hacer, siendo la 4ª generación de su familia, de la familia Urrea, y teniendo que poner las cosas en orden para que la 5ª generación pudiera llegar o no llegar, ¿verdad? Y poder tener una empresa como lo es el Grupo Urrea. Gracias por estar aquí, Foy. De verdad, lo dije como un honor, pero has estado en tantos foros de este tipo y de otro tipo que de verdad el que estés aquí con nosotros es fenomenal. Gracias por acompañarme. No, hombre, al contrario, Sergio, es un gusto para mí estar contigo y estar pudiéndole hablar a todos los compañeros de YPO, que realmente es una organización espectacular. Y como dice muchas veces el lema, entre más das, más recibes. Sí, así decimos en YPO. Así decimos en YPO y es la verdad de la vida. Para mí es
entre más das, más recibes, y YPO tiene ese gran espíritu. Y Bueno. tú, de veras, felicidades por estos podcasts, porque esto es lo que dan. Efectivamente, hemos seguido echándole muchas ganas. Sí. Tercera temporada y pues bueno, solo seguimos mejorando. Gran iniciativa. Hoy, teniendo a gente como tú aquí, especialmente cuando hay tanto que aprender. A mí no me gustaría que de alguna forma aquí nos repitieras una conferencia o que nos hicieras el resumen de un libro, pero es tanto el aprendizaje que tú puedes compartir que me encantaría ir poco a poco, si me lo permites. Encantado. Si tú pudieras empezar, porque creo que quienes nos escuchen o nos vean, cuarta generación de la familia Urrea, etcétera, pero platícame un poco de la historia y cómo fue que llegaste tú a la cabeza del grupo hace varios 25 años o más. Platícanos un poco de la historia del grupo Urrea, por favor, brevemente, para entender dónde estás hoy. Sí, claro, con mucho gusto. Mira, no estoy en la cabeza del grupo, somos 3 primos los que nos dividimos lo que le llamamos el sistema operativo, pero me regreso hacia atrás. El grupo nació en 1907, o sea, íbamos a cumplir 120 años, y lo funda mi bisabuelo. Y posteriormente, su yerno, mi abuelo Raúl, porque mi bisabuelo es William Carroll, y su yerno Raúl en algún momento dado toma la dirección general y poco a poco hace la consolidación del sistema patrimonial y luego se asocia con extranjeros. Entonces, cuando a mí me preguntan en el tema de, oye, institucionalización, ¿cómo empieza? Pues digo, es que mi abuelo, al asociarse con extranjeros, tuvo que separar muy bien la tesorería de la familia de la tesorería de la empresa. Y ese es el primer paso de institucionalización. Entonces, desde ahí nace este tema de pasión ahí, ¿no? Pero bueno. Perdona que te interrumpa ahí, pero ya dijiste un tema que si quieres después le entramos. La empresa empezó por haber dejado en manos de un yerno la empresa del fundador. Ya de ahí llevaba un reto importante. Sí, y obviamente de ese aprendizaje tenemos mucha base de lo que después pusimos de reglas para que no volviera a pasar. Porque ese primer paso generó un conflicto, ¿no? Y generó un conflicto que lleva, no sé, 80 años, gente que ni lo vivimos, ni fue en los 40 ese tema, y que sigue repercutiendo. Entonces, una de las cosas por las que después pasaron muchas cosas, pero una de las cosas que después me hizo meterme de lleno a este mundo de la institucionalización de las empresas familiares fue precisamente nuestra propia historia. Y esa es la historia de los Urrea, pero también soy Urrea Martín, y la historia de los Martín también tiene su propia historia. Anda. Pero de los dos lados contrarios. Y entonces tengo la del comprador y tengo la historia del vendedor. Oye, pues vamos a ahondar un poquito en toda esa experiencia. Sigue, por favor, entonces con la historia, porque entonces tu abuelo pone a cargo a tu papá ¿o a quién? Se asocia con extranjeros. Mi abuelo tiene una parte bien interesante que es, imagínate, no voy a decir ni los nombres porque casi nadie se los va a saber, pero entre mi abuelo, que era el presidente de Coparmex Jalisco, el presidente o secretario de la CTM Occidente y el presidente de la American Chamber se juntan y empiezan a ver cómo promueven inversiones en México. Traen a Kodak y a Motorola, que luego es el semillero del Silicon Valley. Pero en ese entonces mi abuelo, esa fábrica se llamaba primero Válvulas Carroll, luego se llamó Fábrica de Válvulas, ya había asociado con americanos que llamaban IBCO. Llega otra persona y le dice, oye, yo me asocio contigo, yo hago herramientas, un americano, pero quiero ser socio tuyo. Y es donde nace la división de herramientas que en su momento se llamó Protomex. Okay. Entonces, sus dos principales empresas de mi abuelo, porque fue un emprendedor de 1000 cosas, ¿no? Tuvo socios extranjeros. Y en una la manejó 2 tíos y otra la manejó mi papá, la de herramientas. Entonces, cuando yo, digamos ahora sí, yo nazco en el 69 y desde muy chico, pues muy como que yo nací en el mundo de que algún día te va a tocar, ¿no? Algún día te vas a tener que encargar. Obviamente la división de herramientas, porque la otra división estaba a cargo de mis tíos. Ok, esa es la diferencia. Okay. Entonces, yo siempre digo que nunca he sido ni nunca fui el mejor en aptitud para nada. Pero en los 4 diferentes dimensiones que podemos englobar a los seres humanos y donde me incluyo, en actitud sí he tenido en muchas cosas en mi vida una pasión que hacen que aunque no tenga la actitud me ha podido sacar adelante. Y cuando empiezo a trabajar con mi papá,
a los 18 años en la división de herramientas, él me hace un plan muy padre, la verdad, de capacitación, de retos, tengo esta idea de negocio, hazla, aprende, vete fuera a estudiar, aprende sistemas de manufactura. Entonces, mi mente siempre estuvo con una actitud de tengo que aprender porque mi responsabilidad después va a ser muy grande. Oye, y con esa actitud de aprender y ganas de aprender, haz memoria, ¿cuál habrá sido el reto más grande desde el punto de vista del que más trabajo te costó, del que más te espantó? Mira, he tenido muchísimos, pero obviamente... No, en esa etapa. Obviamente, el más duro de todos fue... yo entro a los 18 años, sí, y a los 24 yo ya era muy latoso con mi papá de tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Entonces, el otro día me preguntaron, oye, ¿algún día fuiste jefe de tu padre? Y dije, híjole, man, sí, y no es nada fácil. Y hasta que un día llegó y me dijo, a ver, ahora las cosas se están complicando, el país cambió, tú ahora te pido que te hagas cargo de la operación, yo me hago cargo de la estrategia. Ahí nació mi primera idea también de esto, de separar los diferentes sistemas de una empresa. Y ese primer arranque, yo pasé de un día sentir, oye, en 6 años logré lo que creí que iba a lograr en 15, 20 años, ¿no? Y que desde chico tengo como misión de que voy a dirigir una de las divisiones de la familia. Pero cuando te cae el 20, dices, wow, casi ese día fue gran celebración. Pero el día siguiente, en la mañana, me cayó como balde de agua fría lo que pasó a continuación. Es decir, déjame hacerte la pregunta de una forma diferente, porque entonces el reto es a esa edad, de repente, te dan la responsabilidad de una dirección general y apenas tienes esa edad, etcétera. Antes de llegar ahí, ¿había algún reto de la empresa que te pusieron y que te espantara más que otros? No, espantar no. Mucha gente me dice, oye, ¿por qué tu papá de 52 años te dejó la dirección general a ti a los 24? Y la realidad es que los 3 retos principales que me puso se los pude lograr. Y entonces, por eso digo también que la sucesión es un baile. O sea, no nomás es la persona que cede, ¿no? El que cede, digamos, el poder o la posición. También quien la recibe tiene que bailar en un son que los dos empiecen a hacer durante un proceso de sucesión sincronía. Entonces, mi papá y yo hicimos una gran sincronía hasta ese día. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, pégale ahora sí donde te interrumpí. Y entonces te da la posición le llamaste un balde de agua fría al día siguiente. Yo el día siguiente me paro a las 8:30 de la mañana en la puerta de la entrada a recibir a la gente y buenos días. Y de buenos días pasó a buenas tardes porque ya eran las 9:30 y me metí como a las 10 a mi oficina y le dije a mi secretaria, dile a todos que los quiero ver en mi oficina, pero no los dejes entrar y apúntame de uno en uno y yo te digo cuándo los van a dejar entrar. Yo me senté en el escritorio y me puse a llorar. Dije, ¿qué? O sea, este barco se está hundiendo y estoy solo remando y no es posible que nadie al día siguiente del anuncio no digan, oye, pues nos vamos a poner las pilas, hay un nuevo patrón, ¿no? De hecho, me decían patroncito. Anda. Con ganas de dar lata, ¿no? Sí. Oye, pero a ver, déjame interrumpirte otra vez. Dijiste el barco se está hundiendo. ¿Era un mal momento en ese momento para la empresa? Sí, yo creo que las sucesiones se dan porque hay una razón. Cuando se dan porque es moda, porque ya me cansé, lo que sea, es una razón. Pero hay razones de peso. La principal es, en este caso mi papá me dijo, oye, yo ya no estoy dispuesto a tomar las decisiones que se tienen que tomar. El nuevo libro que estoy escribiendo, que debe salir por ahí de abril, ya impreso, el primer capítulo se llama La paradoja del amor. Y la paradoja del amor es precisamente esto. O sea, cuando tú te enamoras de tu gente que estuvo contigo, después decir, las tengo que sacar, entonces es algo que mucha gente prefiere no enfrentarlo. Entonces también una parte enfrentar o postergar. Mi papá en lugar de postergarlo, lo enfrentó, pero me dijo a través tuyo. Hazlo tú. Hazlo tú. La primera y su primera regla fue no puedes correr a mis 4 directores. De los 4 directores, 3 eran tíos míos, primos hermanos de él. Entonces el corazón estaba metido, ¿no? Sí, claro. El corazón, y llevaban trabajando con él 15, 20 años, eran 10 años más chicos que él, 10 años, 15 más grandes que yo. Y entonces, uno de los primeros enfrentamientos con mi papá fue cuando, después de esos días en donde digo, oye, estoy solo, soy en teoría el capitán del barco, pero cada quien rema para su lado, no le hacen caso al capitán cuando dice, vamos para allá, cada quien iba para su lado. Y entonces,
trabajé en unos árboles de realidad futura de Goldratt y le puse, si sigue el mismo pacto tuyo y mío de que respeto a tus directores, o si los quito y hago esto, esta va a ser la realidad futura o esta va a ser la realidad futura. Y ahí me aceptó, nomás me dijo, tienes que hablar con tu tío abuelo, porque 2 eran hijos de mi tío abuelo. Y si él está de acuerdo, pues ok, quita los 3 y haz la reingeniería que me estás proponiendo y vamos, pues todo por el todo. Y ese es el reto más grande al que te referías hace rato que te interrumpí. O sea, ese es el reto más grande que tengo en mi vida. En tu vida, anda. En mi vida, después tuve uno y es reciente que fue un ciberataque. Ok, ahora hablamos de eso. Pero son los 2 más importantes. Entonces, el reto de haber llegado a tener que convencer poco a poco a familia y propios y ajenos que tenían que salir tus tíos de la posición. Bueno, y darle la vuelta a toda la empresa. O sea, patas para arriba. Cambiamos modelo de negocio, cambiamos estructura, cambiamos gente, cambiamos procesos, se hizo un cambio de todo. Mira, aprendí una cosa bien importante ese día. Normalmente somos todo o nada en la vida, ¿no? Somos muy felices o muy tristes, o estamos deprimidos o estamos muy contentos porque tenemos una sola aguja que nos mide. Entonces, si vemos el ecualizador, y casi a lo mejor muchos YPOers jóvenes no se acuerdan del ecualizador Clarion, por decirte que le subías graves, agudos, etcétera. Cada una de esas cosas puede ser una parte de tu vida, ¿no? Tu trabajo, tu familia, tu deporte, 1000 cosas, ¿no? 1000 pasiones. El tema es que siempre esos se están moviendo. Nunca se quedan 100% arriba todos. Unos están abajo, otros arriba. Entonces, ¿cómo equilibrar, y en esa palabra, cómo ecualizar toda tu vida? Es lo que a la larga te empieza a generar. Pero yo en ese entonces me sentía con todos abajo y dije, bueno, a los 25 años van a decir, mira, este chavo, la empresa de su papá, la empresa de su abuelo, la quebró en un año, ¿no? Porque recordemos que aparte le iba medio sacando, fue en noviembre del 93 y llegó la crisis del 95 y se nos fueron el tipo de cambio de 3 a 9 y las tasas de interés a más del 100%. Entonces, lo que debías en un día, a los 6 meses debías 3 tantos y vendías la mitad, ¿no? Entonces, todo ese... Ahora, de Creo toda que esa valía circunstancia, la pena aclarar eso. O sea, el año en el que tu papá cede o hace la sucesión para que tú tomaras esta parte, es cuando estábamos por ahí del 94-95 en plena crisis. En 93, fíjate, okay. El país había abierto al GATT en el 86, pero ya estaba todo listo para el TLC del 94. Déjame entonces tornar el reto en positivo. ¿Qué crees tú que fueron las 2 palancas principales que tú jalaste, siendo tan joven, director general, sucesor de tu padre y teniendo que vivir el reto con tus tíos? ¿Cuáles fueron las palancas que funcionaron para salir adelante la empresa ante tal crisis? Mira, una es, y la sigo poniendo como clave, es tienes que hacer un equipo que reme contigo, que esté dispuesto a que tú juntos puedas crear la estrategia, juntos la puedan implementar, pero que tú lleves el timón o lleves la voz cantante. Si hay 2, 3 voces y cada quien dice para allá, para allá, para allá, para allá, no hay forma que ningún equipo, ninguna empresa, ni absolutamente nada logre lo que se propone. Okay, entonces, muy bien. Esa palanca todavía para mí sigue siendo súper válida. La viví después en otras pasiones que he ido teniendo en la vida. Está clarísimo y voy a profundizar un poco contigo en eso un poco después. ¿Cuál es la segunda? Y la segunda es todo lo que te propones se puede lograr. Todo. El chiste es tener muy claro tu propósito, tener tenacidad, tener pasión. Y por eso a las personas las identifico en 4. La aptitud, la actitud, los conocimientos y la confianza. ¿Confianza en sí mismo o en qué te refieres? 360 grados de confianza. Es lo que yo confío en mí, lo que yo hago que tú confíes en mí, lo que yo confío en ti y lo que hago de confianza a los demás. Ahora, dicho eso, también digo la palabra maldita confianza, porque cuando se pasa de nivel esa confianza, no son los más graves, pero de mis principales errores que he cometido en 40 años de vida empresarial ha sido dar demasiada confianza a alguien para que te la traicione, ¿no? Fíjate que ese es exactamente cuando te dije voy a volver contigo a hablar del primer tema, el de crear un equipo en el que todos remen contigo. Te iba a llevar de regreso a tu concepto de la paradoja del amor. Porque esa la sacaste cuando estábamos hablando del reto de tomar
una empresa que llevaba a tu padre con la paradoja del amor y cómo los que habían crecido con él pues era muy difícil deshacerse de ellos. A eso te referías. Por supuesto. Pero ahora, ya hablando de ti, creas un equipo que rema contigo. ¿Cómo vives la paradoja del amor tú con un nuevo equipo que has creado y que tarde o temprano puede pasarse de confianza o puede terminarse el talento o que puede tener un problema en cualquiera de las 4 dimensiones que tú mismo expresas? Entonces, ¿cómo vives tú entonces la paradoja del amor? La paradoja del amor es a través de sistemas institucionales bajar lo más posible a que el amor, el corazón, influya lo menos posible, el estómago influya lo menos posible Okay. y el cerebro y el sistema sea el que dicte. Obviamente alineando lo que pienso, lo que quiero y lo que hago. Okay. Si lo desalineas, estas pelas también, ¿no? Entonces, son 4 cosas las que normalmente nos fijamos. Es desarrollo humano, tiene que generar sistemas que hagan que quien queremos que se quede, se quiera quedar, quien queremos que se vaya, se quiera ir, y quien queremos que sea promovido, se merece ser promovido, sea promovido. A través de conocer estos 4 temas, o sea, puede haber alguien que tenga aptitud a medias, mucha actitud, 0 conocimientos, pero toda la confianza, y da confianza. Y entonces a ellos los puedo mover de puestos horizontalmente, no nomás en la vertical de desarrollo humano o no nomás en la vertical comercial, porque tienen, o sea, el conocimiento lo pueden adquirir. Esa es una. La otra es, muchos seguramente han estado con o Gonzalo Zubieta o Adices o el tema del enneagrama, y yo lo parto en 4. Hay 4 personalidades, ¿no? El visionario, el administrador, el ejecutor y el integrador, ¿no? Entonces también las estructuras, tienes que saber qué tipo de personalidad requiere cada puesto en tu estructura, que además la estructura debe estar diseñada para lograr una estrategia que a su vez para lograr un propósito, ¿no? Y luego llenarla de la mejor gente. Y la última, que esa es bien importante, o sea, esa es la que más me fijo, porque ahí es donde cometemos más errores, es el diagrama entre valores, cultura y propósito de un lado y resultados del otro. En estos, obviamente eso te genera 4 cuadrantes. Estos 2 cuadrantes no hay problema, ¿va? O sea, el que cumple con los valores y los resultados no tiene ningún problema. Ese hay que cuidarlo. Ese es el que tu sistema tiene que dar incrementos de sueldos, bonos más grandes para que no se te vaya. Uh-huh. El de acá es muy fácil también. No te da resultados. ¿Cuál es el de acá? No tienes valores. Hay quien no estaba oyendo. No tienes quien no está viendo. ¿El de acá cuál es? Cero o malos resultados y mal en valores y principios y cultura. Okay. El problema va en los otros 2. Es decir, en los otros 2 cuadrantes. ¿Qué hacemos en los otros 2 cuadrantes? ¿Qué hacemos con la gente que no nos da resultados en el puesto que está puesto, pero cumple con toda la cultura, los valores y el propósito de la organización? ¿Qué hacemos normalmente? La despedimos, ¿no? Porque no está dando resultados. Y el otro cuadrante peligrosísimo es, no tiene la cultura, híjole, pero me da resultados, este no lo puedo correr. Con el corazón, ¿con quién te quedas? Con el que te da resultados, ¿no? En un sistema es al revés. Al que hay que sacar es al que no da resultados. Es al que da resultados, pero con una cultura. Porque no tiene los valores. Y no tiene los valores. Ok. Entonces, hoy mis decisiones ya no son mías. El propio sistema decide y entonces ya no tengo que meter el corazón. Por eso le llamo la paradoja del amor. Muy bien, quedó clarísimo. Clarísimo. ¿Cómo tomar decisiones en donde sea parejo para todos, sistemático para todos, en donde no sea, es que él ha estado conmigo toda la vida? Si él hace un acto que justifique salir porque rompió, porque además la organización va a ver a esas personas clave, y lo ves en los equipos de fútbol, O sea, la estrella hace algo y, a él sí se la perdonamos y al otro no. Si se la perdonas al no importante, no pasa mucho. Si se la perdonas al que todo el mundo está viendo porque es la estrella, tu cultura se acabó en un segundo. Déjame entonces regresarme un poquito, porque todo lo que podemos aprender de ti hoy, Foy, lo has aprendido, lo has desarrollado, lo has escrito durante todos estos años. Pero me regreso al principio. Al principio, tú no sabías todo esto. Y tu respuesta fue también muy clara. Me dices, es que por un lado una palanca fue haber creado el equipo que he creado y por el otro lado fue haber tenido claro un propósito. Háblame un poquito ahora del propósito, especialmente cuando arrancaste en una temporada muy difícil del país,
con un negocio que tenía todos estos retos que ya nos dijiste, estabas muy joven. Entonces, ¿en qué momento identificaste el propósito y cuál fue? Mi propósito fue salvar la compañía Okay. y no ser el malo No de tenía la nada de película. romántico, ¿eh? Y por eso te decía, mi ecualizador, que en ese entonces no lo veía con tantas dimensiones, nomás casi era esa, pues estaba en el suelo, nomás me sacó el que, pues, ya me conoces, soy muy apasionado y eso me ha hecho poder hacer muchas cosas con mucha determinación, etcétera, ¿no? Mi familia me dice obstinado, ¿no? O mis amigos, cuando se me mete algo en la cabeza, pues no se me sale. Entonces sí, me obstiné en que esa compañía tenía que primero salvarse y después crecer y después ser muy rentable. Y afortunadamente, pues las cosas se han ido dando, ¿no? En esa parte. Oye, pero y en paralelo, me voy a regresar al ecualizador Clarion del que tú hablas. Ajá. ¿Estabas casado o no estabas casado cuando empezaste todo esto? ¿Y cómo fuiste manejando en paralelo? Pues el ecualizador tiene a tu familia como uno de los botones, si no es que el más importante, ¿no? Sí. ¿Cómo manejaste ese balance? Me casé hace 30 años con Pilar, una gran mujer, gran Está pareja. Pilar por aquí que de aquí visita anda. y bienvenida, Pilar. Y tomé la dirección general hace 32 años. Es decir, parte de lo que perdí y cada cosa que pierdes en la vida la ganas. Parte de lo que perdí fue la juventud. O sea, a los 24 años te cae eso y pues todo lo que hacíamos, que si jugábamos dominó los miércoles, que si yo tuve que dejar todo eso, ¿no? Entonces, la estabilidad que me dio ya el noviazgo con Pilar y luego ya casados fue bien importante, y su apoyo para poderme meter muy chavo también a la maestría para aprender, porque IPADE sí fue un parteaguas en mí. Yo cuando terminé el IPADE dije, ¿cómo estuve manejando este coche sin haber tomado clases? Porque la universidad me dio unas bases, pero la verdad no eran las bases para manejar un coche de Fórmula 1. Era un coche normalito de calle, pero cuando te subes al de Fórmula 1, mataba las cosas una a una, soluciones a uno, cuando después sales y dices, oye, todas las cosas que suceden tienen análisis de problema, análisis de causas, posibilidades de solución o alternativas de solución. Y esa forma de pensar después se me hizo mía y hoy es institucional en toda la compañía. Déjame que puedas compartir tu experiencia, porque, a ver, que quede claro, aunque soy profesor del IPADE, esto no es un comercial para el IPADE. Sin embargo, muchos dicen que hay un antes y un después del IPADE. Yo quiero que tú me platiques para el podcast tu experiencia de cómo llega alguien con poca experiencia, poca edad, y por qué hacer una maestría le puede transformar el conocimiento o la experiencia para poder dirigir una empresa como tú lo hiciste. Platícame tu forma de cómo lo viviste. O sea, ver tantos casos te genera... Hoy no me acuerdo de ningún caso, ¿no? Pero lo que sí me generó es un proceso de pensamiento mental que digo, lo llevo inclusive a la empresa siempre. Nadie puede presentar nada que no diga qué pasó, por qué pasó, qué voy a hacer, y si es algo de problema, qué voy a hacer para que no se repita. Interesante, lo convertiste en un proceso de pensamiento institucional. Wow, ok, wow. Y eso me lo dio el IPADE. Es decir, después de no sé cuántos casos se ve en la maestría, pero si fueron 1000, pues ya no te acuerdas de los 1000 casos, pero sí te acuerdas que es describir el problema, o sea, buscar de entre todos los arbolitos, salirte, ver el bosque y ver dónde está el problema, ver qué alternativas de solución hay. Algo bien importante en el IPADE también es ese grupo de 8 o de 10 del desayuno comida, porque aprendes a trabajar en equipo, escuchar a otros. O sea, la parte de escuchar es fundamental. Mira, mucha gente que va ahorita a mis juntas, porque como tengo la consultoría con mis hijos, sí, ¿no? de empresa familiar también, lo que decimos es, tengo una ventaja contra otros consultores. Aquí ven para que vean lo que hemos hecho. O sea, velo en la real. En la realidad. En la realidad. Y van y al final dicen, oye, pero ¿por qué no hablas? Me dicen a mí. Porque yo me la paso diciendo gracias, bien, oye. En tus juntas. En mis juntas. Es decir, yo no tengo ya las soluciones. El equipo las debe de traer. Si no, nadie presenta, ¿no? Y eso te lo da esta sistematización de una forma de pensar que, híjole, me vas a preguntar al rato cuál es mi otro peor momento, ¿no? Ahí voy. Sí, estoy guardando. Pero si quieres eso, puede ser la conexión. Porque también quiero hacer una conexión con
lo que ha sido la vida profesional de tus hijos, pero que ya los mencionaste ahorita, pero lo guardo para un poquito después. Vamos a conectarlo con eso, porque mi conclusión de lo que acabas de decir, la importancia de tener sistematizado una forma de pensar que haga que tu equipo sea quien piensa, quien resuelve, quien enfrenta los problemas, quien trae las situaciones, para que tú como director solo tengas que gozar, digamos, de tener un equipo como este y a lo mejor opinar 2 o 3 cosas que salen de tu cabeza. Y el sistema tome las decisiones en la mayoría de las cosas. Por eso hay que aprender de los errores. Es decir, en lugar de que te vayan y te pidan el sueldo en una organización que van y el que más pide y amenaza, a que el sistema per se premie per se, porque tiene todas las características, sale un ranking y en el ranking pues el que queda más arriba tiene mayor incremento de sueldo. Créditos a los clientes, pues el historial, y hoy con todas las herramientas de inteligencia artificial, todo eso nos ayuda a predecir cosas y a que los sistemas decidan por nosotros. Pero síguete por ahí, porque hace unos minutos te oí decir que una de las palancas era crear un equipo que remara contigo. ¿Ok? Y una cosa es crear el equipo y otra cosa es crear el proceso de trabajo, el sistema al que tú le llamas. ¿Cómo haces para que sigan remando contigo cuando ya es el sistema el que decide aumentarles el sueldo, promoverles? ¿De dónde queda el liderazgo del director, en este caso Foy? ¿Dónde queda contra lo que el sistema decide? No, lo que es bien interesante es que todos tienen que pensar en que cada problema que sale, ¿cómo lo hago para sistematizarlo? Ellos como directores, ¿no? Porque obviamente todo el tiempo surgen problemas. Para eso, yo digo que los ejecutivos, entre más grave el problema, más grande el problema, tienes mayor paga. El problema también es que le pagues más a los que generan el incendio y luego lo apagan, ¿no? También ahí hay todo un tema, pero entre mayores capacidades tienes de resolver problemas, se pelean más por ti y te pagan más. Oye, pero a ver, dicho eso y remando juntos todos atrás del director en una empresa familiar, pues muchas veces lo que pasa en empresas familiares es que ellos ven al empresario o a la familia que les va re bien y no necesariamente todos reman porque saben que están trabajando para una familia. ¿Cómo le haces para que ellos sientan ese balance? No, bueno, mira, las reglas tienen que estar claras para todos. En México y bueno, en América Latina normalmente el que trabaja, sobre todo el socio que trabaja, ve injusto al socio inversionista porque él no hace nada y se lleva, ¿no? Y el socio inversionista dice es injusto porque el socio que trabaja es el único que aprovecha todo lo de la empresa, ¿no? Entonces, en realidad, lo que faltan son las reglas claras, las expectativas y reglas claras en cada sistema. El sistema propietario, ¿cuál es el dividendo? Y todo el equipo ejecutivo tiene que saber cuál es el dividendo que cobran los accionistas por su inversión que están arriesgando contigo. No es, a veces en las empresas quieren esconder el dividendo. Ahora, sería muy malo que toda la familia tenga la tesorería en la empresa y nomás vean que sale para el viaje, para la casa y para el coche. Yo creo que eso sí desmotiva, ¿no? Esa es una gran diferencia, sí. Y por el otro lado, el ejecutivo también tiene que saber que las utilidades son también para reinvertirlas. ¿Qué porcentaje? Cada familia lo decide, cada tipo de empresa lo decide, pero ese porcentaje tampoco puede ser mañana, oye, vamos a invertir más o vamos a invertir menos. Esta es la política y por lo tanto, ¿cómo escogemos los mejores proyectos? Entonces, a todo el mundo le interesa tener más utilidades porque si no, no va a haber para los accionistas, pero tampoco para la reinversión, pero tampoco para los proyectos y tampoco para los incrementos de sueldo, ¿no? Entonces, mi abuelo decía, para que nos vaya bien, nos tiene que ir bien a todos. Y ese lema es bien importante porque yo sí veo la diferencia entre hacer negocio y hacer empresa, ¿no? Hacer empresa es pensar cómo le hago para quedar bien con el gobierno, con la comunidad, con mis clientes, con mis proveedores. Y hacer negocio, pues entramos y salimos con un solo objetivo, ¿no? A ver cuánta lana nos llevamos en la bolsa. Pero mira qué interesante, porque aunque tu abuelo no tenía tan institucionalizada la empresa, o cero institucionalizada, era como una filosofía de trabajo. Yo digo, ¿la puedes repetir? Para que nos vaya bien. Nos tiene que ir bien a todos. Nos tiene que ir bien a todos. Sí. Y yo no diría que cero institucionalizada. De hecho, no existe para mí ninguna empresa al 0, ninguna al 100. Okay. Porque desde una regla de entrada ya es una regla, ya es una institucionalización. Oye, la entrada es a tal hora, ¿no?
El tema es que cada vez a este endamiaje institucional que sí lo inicia mi abuelo, le hemos ido poniendo y poniendo. Sistema. Y no solo, lo hemos puesto juntos en el grupo, en el sistema patrimonial, juntos en el grupo, en el sistema empresarial, y ahí sí ya cada división en su sistema operativo. Eso me lleva padrísimo entonces a preguntarte por el segundo gran reto, porque hace rato lo mencionaste, a mí ya me lo habías platicado, ¿no? Lo del ciberataque. Y entonces, este equipo conformado, como ya lo dijiste, con los sistemas que ya dijiste, todos juntos remando hacia lo que las reglas, conforme lo que las reglas dicen, y de repente tienen un problemón como empresa. Platícanos de ese reto y cómo lo viviste tú, para empezar. Y el equipo se ha venido evolucionando. No es el mismo equipo del 95 al de hoy, ¿no? Ha venido cambiando y evolucionando. Mira, yo me levanto como a las 5 de la mañana, así a tomar agua, y pues, por curiosidad veo mi celular, ¿no? Que estaba en el buró. Y ahí, oye, acabamos de tener un ataque ransomware. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Primero de entrada dices, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué es ransomware? O sea, no me puedo medio dormir. 2 horas después despierto, agarro el celular, le marco al director de Administración, Finanzas y TI, que venía de Mercadotecnia, nomás para que veas la parte esta de cómo los voy moviendo. Y me dice, oye, parece ser que tenemos 34 servidores comprometidos, secuestrados. Wow. ¿Qué se siente eso? Haz de cuenta que tú ves tu coche, pero ya no es tuyo. O sea, tiene la parte física. No tienes absolutamente nada más. Las llaves no funcionan, no puedes prender, no puedes abrir la cajuela, no puedes abrir el coche. No es tuyo ya. Y nos están pidiendo, eran $1.5 millones por servidor. Wow. Con un reloj que dice que en 24 horas se va al doble, ¿no? Entonces, bueno, la primera fue, a ver, tu mente te orilla, y es lo que hay que atacar siempre, que no hacerlo, es quién fue el culpable, ¿no? O sea, el sentimiento natural es ¿por qué nos pasó? ¿Quién fue el culpable? ¿No? Pero una vez que te quitas esa parte y dices, a ver, vamos dimensionando el problema, vamos viendo cuáles son las alternativas de solución. Empecé a moverme y contacté, ya es que en este mundo, en 2 segundos con contactos, ¿quién le ha pasado? Y en 2 segundos ya estaba hablando con una compañía especialista en esto. Uh-huh. Y este cuate me dice, mira, para que te recuperes, por lo que ya vi, necesitas tener las cintas de respaldo, porque agarraron tu servidor principal y los de respaldo de todas las operaciones de la compañía. Para salir de una de esas, si no tienes en las cintas 2 cosas, los datos y los sistemas, o sea, los programas, porque mucha gente lo único que hace es guardar los datos en las nubes o en las cintas, pero no el programa que hace que funcionen las cosas. Y estamos muy automatizados, tenemos muchas cosas digitalizadas, automatizadas, etc. Entonces me dice, tienes que evaluar ese punto en donde estás para ver cuánto tiempo vas a tardar en recuperarte. Nuestra experiencia es que puede ir entre 1 mes y 2, 3 años o nunca. Wow, ¿no? O sea, se te cae. Dices, ahora sí, todo lo que he construido y todo lo que hemos hecho y todo lo que ha hecho la familia durante tantos años, se acabó en 1 segundo. Afortunadamente, tuvimos respaldos en cintas, íbamos 1 en 1. Nadie pudo ir a la empresa más que los de TI y yo, y obviamente el director. Y mi papel es un papel de los más horribles porque es un problema en el que tú no puedes solucionar nada. Y no puedes culpar a nadie en ese momento. Y hace unos minutos, al principio de nuestro podcast, mencionabas que lo tuyo era la actitud. Me encantaría hablar de Foy en el momento de ese problema. ¿Qué hiciste? ¿Cómo surgió tu actitud para servir el café, darle las gracias? Es lo único que podía hacer. Y te voy a decir una peor todavía. Había una cena en casa de una tía hermana de mi papá con música y todo. Y entonces yo no nomás tenía que darle a ese equipo de TI la seguridad y el agradecimiento y el cobijas y lo que fuera, porque durmieron ahí. En 7 días nos recuperamos. Pero yo no sabía si iban a hacer 7 o más. No podíamos entrar a ninguna oficina con celulares ni nada, porque no sabíamos qué tanto estaba todo infectado. Entonces mi actitud tuvo que ser, cállatela, ve cómo apoyas a este grupo, ve con
los clientes principales, porque obviamente, sobre todo los clientes americanos institucionales, empezaron a preguntar, ¿qué pasa? Porque tú desapareces del mapa. O sea, no había páginas de internet, no había teléfonos celulares, no había forma de contactar la empresa. Cuenta que había explotado, ¿no? Y llego a la familia, a la cena de la familia con mariachi, y todavía me dicen, canta. Y yo sí canté, no sé cómo le hice para cantar. Te lo prometo. O sea, me acuerdo de ese momento. Yo estaba totalmente destrozado, pero yo no podía poner la cara de destrozado. Creo que algunos sí lo detectaron, pero tenía que ser un poker face. Ha sido de esos momentos más agridulces de la vida, porque los que sí sabían, que eran mis primos que operan en la empresa también, pues obviamente con ellos tenemos mucha comunicación de todo, ellos estaban realmente como tratando de decirme, no pasa nada, vamos a salir, ¿no? Sin decírmelo, pero en su actitud. De hecho, uno de ellos es el que me dice que Raúl, bueno, los dos están en YPO, Raúl y Juan Carlos, pero Raúl fue el que, ándale, canta, ¿no? O sea, como, no pasa nada. Pero sí, por dentro fue un momento, 7 días verdaderamente terrible. Qué interesante, ¿no? Momento. Me voy entonces a que, pues lo resolviste. Comparte con nosotros tus aprendizajes de haber vivido eso. ¿Con qué te quedaste? ¿Qué te hizo un mejor Alfonso después de eso? Que con bien poquito que damos a veces a nuestros grupos, a nuestros equipos, a la gente que trabaja con nosotros, con ese poquito generamos muchísimo. Yo después me enteré la reacción que tuvieron la primera vez que fui, porque obviamente los primeros 2 días ni siquiera me dejaban ir, ¿no? A las oficinas, pero cuando fui, estaba 1 hora, esas oficinas, porque es donde tenemos la fábrica y el centro de distribución. Cuando llego y todo, yo no me doy cuenta de la reacción que generó que hubiera ido y que me hubiera puesto al servicio de ellos y que les hubiera dado las gracias ahí de lo que estaban haciendo. Después me entero de la reacción de ellos, de cómo esa adrenalina los hizo estar por 5 días más durmiendo ahí, nunca fueron a sus casas. Fue una verdadera reacción que con bien poquito que damos generamos muchísimo en nuestros equipos, y para bien y para mal, ¿eh? Cuando llegamos con el látigo y empezamos a regañar, pasa exactamente lo contrario. Con poquito que des. Con poquito que damos. Hay un efecto enorme también en lo negativo. Fíjate, te voy a platicar una. Por favor. Tuve también la gran fortuna de estar desde hace 10 años participando en Atlas, en el equipo de fútbol. Teníamos 70 años sin ser campeones. Veníamos de perder y perder y perder. La gente decía, corran a Diego Coca, corran a Diego Coca. Entonces, en un entrenamiento, el presidente del equipo y el presidente del grupo, Alejandro y Pepe, llegan a Guadalajara. Me dicen, nos vemos en el entrenamiento, terminan el entrenamiento y dicen, junta todo el equipo y todo el cuerpo técnico y nos sentamos. Y verdaderamente las caras, y empezó Alejandro a decir, a ver, ¿cómo se sienten? ¿No? Y cada uno empezó a expresar cómo se sentía. Y luego empezó a señalar, tú di cómo te sientes, Y una vez que ya salió todo eso, les dice, bueno, les voy a poner un video de Tiger Woods cuando llega por primera vez a jugar el Masters. Y vean cómo se siente, y vean su expresión, y vean la presión que tiene. Y el primer tiro es el peor tiro en la historia del Master. Creo que es Nick Faldo el que está haciendo la narración. Pero a partir del hoyo 8, Tiger Woods hace un águila. Y a partir de ahí, dice Nick Faldo, los siguientes 10 años, en ese torneo nadie le volvió a dar a ver el polvo, pero nadie en los siguientes 10 años. Entonces, a partir de ese video y de esa charla, nos quedamos con encuentra tu hoyo 8, porque nadie nos va a ver el polvo. 3 meses después, campeón. 6 meses después, campeón. Y fue bien poquito. O sea, yo me pongo a verlo para atrás. Esta parte motivacional que cambió por una charla bien enfocada, bien clara, bien dirigida, hizo algo maravilloso. Maravilloso, fuera de serie. Hoy ha sido buenísimo, buenísimo. Muy bien, muy bien, muy bien. Antes de concluir nuestro podcast, tú tienes 2 etapas en tu vida, porque por un lado hemos hablado ya del Grupo Urrea y de tu experiencia en la dirección general. Muy claro, muchas gracias. Pero en esta, no sé hace cuánto empezó, pero mucha gente por tu apellido te puede relacionar a la empresa, pero mucha gente te conoce más, si no por tu libro, por tus conferencias. Algo pasó en tu vida profesional a la mitad del camino, ¿no? Sí. En el 2000, Banamex le pide a mi tío que dé una plática en una de esos consejos
consultivos sobre cómo le habíamos hecho en ese entonces para tener 95 años y 4 generaciones, etc. Y mi tío me dice, ay, a ver, mejor hazla tú. ¿La conferencia? Sí, dala tú porque a ti te gusta hablar, ¿no? Y entonces yo ese día me metí a estudiar qué habíamos hecho y cuál era pues, realmente la teoría, ¿no? Sobre ello. Y me nació una nueva pasión. Como ves, tengo muchas pasiones. Ajá, muy bien. Y ahí nació una nueva pasión que realmente ha sido algo bien padre. ¿A cuál te refieres? Al trabajo con las familias y con las empresas para institucionalizarlas, para ayudarles a pasar por todos estos procesos en donde la intuición ya no es suficiente, donde el tomar decisiones puntuales ya no funciona, donde ya no depende de quién, sino cómo y cuándo y cómo lo resolvemos. Este cambio institucional se convirtió en una nueva pasión que pues, de ahí me llevó a oye, ¿por qué nos das una plática en nuestra familia? Entonces yo fui a familias y luego, oye, ¿por qué no en el foro de no sé qué? Y luego, ¿por qué no en el IPADE? Y luego, oye, ¿por qué no lo haces libro? Y yo, ¿cómo? O sea, no, si ya tienes material para un libro, salió el primer libro. La realidad es que ese libro nació primero para mis conferencias, eran Friends and Family y conferencias. Y después me dijeron, oye, no, esto tiene que estar en las librerías. Entonces le hicimos pequeños ajustes por tema de seguridad de nombres y fue una explosión. Y bueno, ahora después del libro me empezaron a pedir todavía más consejos y más ayuda y mis hijos entraron conmigo a la consultoría, la fundé con uno de ellos, el otro ya entró, ya tenemos dos colaboradores que funcionan padrísimo con nosotros. Y hemos trabajado con cerca de 40 empresas y familias increíbles, un proceso espectacular que ahora lo estoy documentando en el siguiente libro. Es decir, ese trae mucho lo que nos pasó en el grupo y lo que aprendí en el grupo y en esa primera etapa. Y este segundo viene en toda esta parte de lo que he aprendido de más de 40 casos y obviamente pues, otro tema de estudio y aprendizaje, ¿no? Y entonces había prometido que regresaría el tema de tus hijos que ahora te ayudan a hacer esta labor. Porque entiendo que entonces el libro y una conferencia son formatos de cómo dar tu mensaje, pero que tu pasión está más en cómo ayudarles, ¿no? Cómo ayudar a las empresas a que den esos pasos. Entonces yo quiero, no sé si preguntarte a tus hijos qué les recomiendas o qué les dejas, porque a las empresas es muy claro, lo has escrito, lo has dicho en las conferencias, pero quiero conectar un poco con ¿qué le dejas a tus hijos? ¿Qué le recomiendas a tus hijos? ¿Por qué? Pues precisamente por los protocolos familiares que tú mismo has dirigido. Sí. Entiendo que tus hijos o tus sobrinos ya no pueden trabajar en la empresa. En la operación. En la operación. En el sistema operativo. En el sistema operativo. Pueden en el sistema empresarial y patrimonial. O patrimonial. Muy bien. ¿Qué le dejas a tus hijos? ¿Qué les recomiendas a tus hijos? Y por ahí nos van a estar oyendo muchos hijos de muchos YPOers que me encantaría que lo recibieran de ti, de Alfonso Urrea. Yo creo que ellos están empezando a ver que esto puede ser una gran pasión también para ellos porque ven la reacción de cuando terminas un proceso, la reacción de las familias. O sea, papás que te dicen es lo más importante que he hecho en mi vida este proceso, mil gracias. Y eso no lo van a recibir aunque ganen un dineral vendiendo productos, ¿no? O sea, ver resuelto un tema, familias que llegaron con una problemática específica o con una preocupación específica y terminan un proceso que obviamente va a seguir ya con ellos, pero con nosotros, con una satisfacción tal, creo que pocos trabajos son así. La otra es que en lugar de conocer una sola empresa, están conociendo muchas empresas, muchas familias, cosas que hacen bien, cosas que hacen mal. Luego ya estamos documentando todo el proceso. Entonces, para ellos es esa. Ahora, para todos los chavos, incluyendo mis hijos, es la aptitud no importa tanto. Obviamente se puede mejorar. Tú naces con una aptitud, pero puedes mejorarla. No hay imposibles, ¿verdad? O sea, si yo no le pego en el fútbol con la pierna izquierda, pues puedo mejorar poquito, pero no va a ser Messi, ¿no? O sea, no voy a llegar a esa aptitud. La actitud es mucho más importante. La capacidad de adquirir conocimientos y el perderle el miedo a adquirir conocimientos es fundamental. Y lo otro es que no tengan prisa porque la confianza no se logra de un día para otro. Entonces, lo más tardado de todo esto es la confianza. Te voy a hacer una analogía. Otra de mis pasiones, toda la vida ha sido la música. Y hace 5 años, 4 años, yo les decía, bueno, pues en mi lápida pongan ahí que me morí frustrado por nunca haber hecho nada de música.
Y hace un año, un mes, un grupo de amigos me dicen, oye, ¿por qué no te vienes a cantar a nuestro grupo de rock? Y sin en mi vida haber hecho ni una clase de canto, pues me metí a clases de canto, ensayamos 4 horas a la semana en el grupo, ya estamos dando tocadas de 400 gentes, 300 gentes. Uno de mis hijos, el más grande, obviamente me dijo, esa faceta tuya no me gusta. Pero luego lo que les estoy demostrando, y es para todos los chavos, es que no hay imposibles. Si tú tienes la actitud y tienes las ganas, obviamente, de adquirir conocimientos y poco a poco vas agarrando confianza, la aptitud sube un poquito y puedes hacer lo que quieras. Bueno, muchísimas gracias. Tengo 3 preguntas todavía para ti, pero a ver, vamos a... No voy a dejar de hacerlas. La primera es, viniendo de ti con la experiencia que tienes tanto en la empresa familiar como en ayudar a empresas familiares, ¿qué le dices a un empresario que tiene a su hijo trabajando ahí con él y tiene la duda de si el hijo debe de seguir trabajando con él o si debe de salir al mundo a trabajar en otras partes y a aprender en otras partes? ¿Qué le dices tú a estos muchísimos que hay en nuestro mundo? Normalmente lo que me sucede es que casi cada pregunta que me hacen así, la respuesta siempre es la misma, es depende. Okay. Y entonces por eso hacemos diagnósticos. No tienes una idea, Sergio, la cantidad de veces que queremos que nos hagan un protocolo familiar. Espérame, vamos a hacer un diagnóstico y a veces que primero hay que irte a un código de ética y conducta familiar. O sea, ¿qué hago yo que te molesta a ti? Que yo ya sé que te molesta. ¿Qué haces tú que me molesta a mí? ¿Qué admiro de ti? O sea, ese tipo de ejercicios para llegarle. Entonces, yo en ese caso lo que haría que los dos hablaran. Normalmente yo tengo una expectativa de lo que quieres tú y tú tienes una expectativa de lo que quiero yo. Casi nunca le atinamos. Y eso pasa con padres e hijos, y con esposas y con amigos. Hermanos y primos. Creemos que la reacción tuya va a ser tal, que tú quieres tal. Y así como los problemas, el 5% son reales y el 100% pasan en nuestro cerebro, lo mismo sucede aquí. Entonces, no hay receta única de vete a trabajar fuera, trabaja aquí. Todas funcionan siempre y cuando podamos tener una plática sincera de qué queremos, cómo queremos, si eres la persona correcta o hacemos un estudio de qué te falta por externos, después una opción. Y si te hace falta experiencia en algo que nosotros no tengamos, ve y conoce esa experiencia. Mi papá me decía, la manufactura que tenemos necesita mejorar. O sea, producimos por lotes. Eso me decía mi papá en los 90, o sea, a principios de los 90. Vete a estudiar manufactura, en aquel entonces se llamaba justo a tiempo, y manufactura ligera. Y me tuve que ir, o sea, me fui a California Tech Institute a tomar, Technology Institute, a tomar cursos, lo de Goldratt, para poder entender y entonces traer ese conocimiento a la empresa, ¿no? Me mandó a Estados Unidos para aprender de la competencia americana, a trabajar allá, para luego poder llegar aquí a decir qué venía, ¿no? Todo eso mi papá lo pensó en un plan de capacitación para mí. Yo digo, exactamente igual lo debería de ser cualquier papá con un hijo que crea que un hijo o varios son los posibles sucesores en alguno de los sistemas, ¿no? ¿Qué te hace falta? Juntos lo hacemos y hacemos un plan y ejecutamos el plan. Muchísimas gracias, Foy. Y por último, 2 preguntas en una. ¿Qué ha sido para ti YPO? 25 años en YPO, ya fuiste el chair en Guadalajara, aquí sigues con nosotros. ¿Qué ha sido YPO para ti en todo este tiempo? Sí. Las 2 cosas más padres que me llevo de YPO, una fue ese tiempo en donde estuve, principalmente de education, que es donde más aprendes más que de Sherman. El crear un programa de educación, el llevarlo a cabo, padrísimo. O sea, eso fue un gran aprendizaje. Y el otro, mi foro fue un foro muy padre, los primeros 10 años. Esa era mi segunda pregunta. Mira, ya con eso terminamos. Yo te iba a preguntar qué ha sido tu foro para ti. Sí, en el foro me cambió un poquito la vida a mí y a mis hijos. Dentro de mis pasiones, ya ves que tengo muchas pasiones, está esquiar en nieve. Sí. Y toda la vida fui desde muy pequeño y una vez un maestro me dijo, quédate aquí, te hago ski patrol, y mi papá no me dejó. Me dijo que era mucho sexo, droga y rock and roll en el underground de los, de los maestros, y me dijo que no. Y años después, en el foro, Fabián Gosselin, un gran amigo. Saludos a Fabián. Al que hay que mandarle un saludo. Me dijo, oigan, me están ofreciendo la dirección general de Alsea o
tengo planeado un viaje a París para estudiar cordon bleu, que es mi pasión. También tengo pasión de cocinar. Y yo, ¿qué opinan? Entonces yo le dije, Fabián, agarra la dirección general de Alsea y algún día te vas a París después. Total, después de escuchar a todos, se fue a París. Cuando terminó su año en París, que se la pasó increíble, regresó y le dieron la dirección general de Alsea porque el director que habían contratado durante el año que él se fue no funcionó. Entonces, cuando logró las dos cosas, yo dije, ¿cómo? Yo tengo que irme a vivir a donde se esquía, ¿no? Entonces nos fuimos 2 años, mi familia y yo, a vivir y a esquiar todos los días. Esquié más de 1 millón de vertical feets en una temporada de esquí. Y de ahí mis hijos y pudimos, gracias a eso, irnos a heli skis juntos. Y es una pasión que comparto con toda mi familia increíble. Pero que viví esos 2 grandes años que hoy, para mi esposa, para mí, para mis hijos, fue verdaderamente, creo que los 2 años más padres que hemos convivido como familia. Y todo. Y adicional, me ayudó, porque fue 2011 a 2013, me ayudó a dar otro brinco de institucionalización en la empresa. Mi papá y mi tío, cuando les digo que me iba a ir en el consejo, creo que pudieras expresar un poquito la cara, Sergio, de cómo te vas a ir a vivir fuera. Cuando terminé el primer año y les dije que me quedaba otro, me dijeron, sí, quédate el tiempo que quieras. Y en el tercer año que nos íbamos a quedar, desgraciadamente mi papá empezó a empeorar su salud y nos tuvimos que regresar, ya me decían, no, quédate otro año. Es decir, la institucionalización que me tuve que hacer para poder seguir operando la empresa y viviendo fuera fue también fundamental para lo que aprendí ahora y que puedo compartir con el resto de las empresas familiares, ¿no? Muy bien, Foy. ¿Quisieras terminar con algo que te gustaría dejar dicho para que, bueno, va a ser inolvidable, creo, estos 50 minutos, pero algo que no quieras que dejemos pasar? Mira, a todos los que nos escuchan, a todos mis colegas YPO, una pregunta nada más. ¿Qué estás postergando? ¿Qué cosa estás poniendo debajo de la mesa que deberías de sacar? Si no enfrentas hoy, ese problema se va a hacer más grande. Es decir, creemos que si hoy tengo una diferencia con mi papá, con mi hermano, con mi socio, y la guardamos, va a desaparecer el problema y lejos de desaparecer, se incrementa. Si lo puedes hacer solo, hazlo solo. Si necesitas ayuda, pide ayuda, o sea, pide intermediarios, pero no. Si te estás postergando algo, mi recomendación es enfréntalo. ¿Qué te está doliendo? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué te preocupa? Atiéndelo. Esa sería mi gran recomendación, mi gran consejo y muchas veces uno lo da para otros y no lo hace, ¿no? Entonces yo cada que lo digo me sirve a mí. Y es la pregunta que normalmente estoy haciendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Con eso vamos terminando porque, bueno, me haces pensar por qué hacemos este podcast. Y yo me quedo con una frase que compartiste, que creo que la acuñó tu abuelo, muy importante para las empresas, viniendo de un experto en institucionalización de empresas familiares como Alfonso Urrea. Nos dice, para que nos vaya bien, nos tiene que ir bien a todos. Como una filosofía de trabajo en empresa familiar, pero me parece que abarca a cualquier tipo de empresas como las que yo trabajé, grandes corporativos, y en todas es difícil de implementar. Pero en YPO, a mí me parece que lo ligo a por qué estamos haciendo este podcast. Entre mejor nos conozcamos. Yo creo que para que nos vaya bien a los YPOers, nos tiene que ir bien a todos. Y entre más aprendemos unos de otros, mejor nos va a ir. Foy, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Sergio. Y bueno, los dejo para que nos quedemos pendientes del siguiente podcast. Gracias a todos por su atención. Bye, bye. Gracias a Tequila Clase Azul por ser parte de este episodio de YPO Podcast México. Gracias Montechanic por ser parte de YPO Cast México, la bodega líder en vinos premium mexicanos, fundada orgullosamente por YPOers. Nos acompaña desde el Valle de Guadalupe para hacer cada episodio más especial. Muchas gracias, Montechanic.